¿Qué tal? ¿Qué tal? Listo. Bienvenidos a otra edición más de Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho, el espacio dedicado para acercar a la ciudadanía temas jurídicos de gran relevancia de una manera clara y sencilla. Como siempre, los acompaña su presentador, servidor Abelardo Parra Figueroa de Pargón Abogados y mi copresentador y amigo, el licenciado José Álvarez Valverde de su propia firma legal, José Álvarez Valverde. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, este espacio está abierto a todo el público y en esta ocasión lo hacemos de manera remota porque, bueno, así se dieron las circunstancias. Nuestra invitada especial de hoy es del primer circuito ubicado en la Ciudad de México y la forma en la que pudimos hacer esta gran entrevista, pues es a través de la plataforma Zoom. Acompaña a la licenciada Cintia Montserrat. Ella es secretaria proyectista en el primer circuito, repito. Y bueno, vamos a tocar un tema que es muy relevante para todos, que es la perspectiva de género en la impartición de justicia. Así es un tema bastante interesante y que también está muy de moda y es de suma importancia al día de hoy para el tema de la impartición de justicia y las sentencias que se dicten en este mismo tenor. Muchas gracias por invitarme pues sí, nada más aclarando, es Ortega Mondragón. Ah, sí, perdón, ya cambié, no, es Ortega Mondragón. Sí, Claro que sí. Bueno, para empezar esta plática, pues es de importante hacerle de conocimiento al público en general que la perspectiva de género es una materia que lo que busca es equilibrar las partes, obviamente, siempre y cuando distinguirlo entre el hombre y la mujer de una manera muy sencilla. Y bueno, tiene una importancia muy amplia en el ámbito jurídico y por eso es que tenemos hoy aquí a nuestra invitada y por lo cual le haremos la siguiente pregunta. ¿Podría explicarnos qué significa juzgar con perspectiva de género y por qué es fundamental para la impartición de justicia? sí, claro. Bueno, para entender un poco más lo que implica juzgar con perspectiva de género, pues primero tenemos que partir de dos conceptos, ¿no? El primero es el sexo, ¿qué es? Y qué es el género. Si nos vamos a qué es el sexo, pues es lo que biológicamente tenemos como hombre y mujer, ¿no? Y el género es lo culturalmente construido, que quiere decir todas aquellas características, roles, creencias bueno, con base en ese género se nos han inculcado, ¿no? Incluso temas sociales, culturales y que históricamente la sociedad pues nos ha impuesto, digamos. Entonces, así tenemos ciertas como asignaciones en el género, tanto como para el hombre como para la mujer, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, pues se da mucho que se piense que el hombre es el fuerte, el hombre es el que se desarrolla en el ámbito público, es el proveedor, ¿no? Y para la mujer, pues es totalmente lo contrario, ¿no? La persona que debe de ser ama de casa, que se desarrolla en el ámbito privado, que quiere decir en el núcleo familiar, y bueno, no sé, que debe ser frágil, bonita, etcétera, ¿no? Todas esas creencias o ideas que se han puesto básicamente por la sociedad, ¿no? Y de ahí, pues, nace justamente la perspectiva de género, ¿no? Que justamente es analizar esos casos concretos en donde se han establecido ideas o creencias y que evidentemente pues crea una discriminación, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, juzgar con perspectiva de género básicamente es analizar caso por caso, diferenciar justamente esos estereotipos, que así se les llama realmente, esos estereotipos que son creencias o ideas que prácticamente nos han impuesto históricamente por muchísimos años y evidentemente visibilizar esas desigualdades y con base en ello, pues establecer pues un estudio que vaya acorde para que todos seamos iguales, ¿no? La perspectiva de género, digamos, yo lo resumiría como en una sola frase, que es materializar el derecho a la igualdad. Ese sería como el mayor razonamiento.
Sí, claro, y justamente esto es para también evitar ciertos estereotipos y para que en el ejemplo de una resolución o una sentencia, que no sean, que la balanza no esté equilibrada como para un lado o para el otro, ¿no? Como que siempre tener esa idea o la perspectiva de que van a ser juzgados iguales ante la ley, para que no haya como que esta influencia o que se diga, ¿no? Que por ser hombre o por ser mujer vas a tener quizá una pena, alguna sanción más, más dura, ¿no? Así es, de hecho, hay como una frase como muy usada, digamos, que es usar unos lentes que te permitan, o más bien no usar, ¿no? Sino que te dicen, ponte esos lentes para que te permita visibilizar todas esas desigualdades, ¿no? Todas esas asimetrías, que de hecho, pues una asimetría es lo que justo está comentando, ¿no? O sea, que la balanza se incline más hacia una persona que a otra con base en su género, ¿no? Con base en incluso en el sexo o en ciertas condiciones. Sí, claro, porque muchas veces sí, sí pasa eso. Sí, es muy común. De hecho, prácticamente tenemos pues mucho índice de asuntos en los que pues, o sea, se aplica el derecho, ¿no? De manera neutral, pero justo no se ven todas esas diferencias entre las partes, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Entonces, y bueno, evidentemente, pues hay que conocer el contexto para determinar pues cómo se va a aplicar el derecho, ¿no? Porque muchas veces puede la norma ser totalmente aplicable, pero no se ve el contexto. Sí, sí, claro, y ahí completamente estamos como que tenemos un velo donde no podemos saber realmente el contexto y podemos también emitir una sentencia que sea muy desequilibrada o muy influenciada hacia una parte, ¿no? Sí, exacto. Y en su experiencia, licenciada, ¿algún asunto, algún caso que la haya marcado o haya sido representativo para usted con este tema de perspectiva de género? Pues sí, en el ámbito en el que yo estoy, pues es la materia civil y pues se da constantemente en asuntos familiares, ¿no? Que es donde más frecuentemente lo llegamos a ver. Y por ejemplo, es muy común ver pues la conocida violencia vicaria, ¿no? Por ejemplo, que para explicarlo un poco mejor, pues es justamente cuando se usa a los hijos para violentar de manera directa y psicológica a la madre, ¿no? En este caso, o a veces al padre también. Y se da muy seguido, o sea, creo que también eso es algo que pues tal vez lo hemos normalizado, ¿no? De que cuando se da una separación entre cónyuges, pues lo primero que hacen es agarrarse de los hijos a veces, ¿no? Que la verdad es que creo que lejos de que se esté viendo por el bienestar de ellos, pues en realidad se está viendo, pues cómo buscar hasta, digamos, como una cierta, pues venganza, digamos, como llamarlo un poco así, para que se entienda. Pero bueno, se da mayormente como en esos casos, ¿no? En los casos también en los que a lo mejor se deja de ver pues el interés superior del niño, ¿no? Por este tipo de diferencias que tienen los padres y que evidentemente también, pues hay muchas veces que existe violencia psicológica, violencia económica, violencia, pues, de cualquier otro tipo, ¿no? Pero incluso también lo vemos en contratos, ¿no? Hace poco, bueno, no hace poco, pero ya hace un par de años, la Corte resolvió un asunto que para mí me pareció muy interesante porque es un asunto donde, bueno, para poner un poco el contexto, eh, dos personas que estaban casadas, este, se deciden divorciarse y bueno, cuando se divorcian, generalmente, o bueno, tienen que presentar un convenio, ¿no? En Sí, ese convenio, ellos, eh, ellos celebran y convienen que la señora se va a quedar en el domicilio siempre y cuando esto es como un poco, parece chiste, pero sí fue real, ok, siempre y cuando la señora no conviviera con otros hombres,
permaneciera soltera, no contrajera matrimonio, y hay otra que, no recibiera visitas masculinas, ¿no? Que no fueran en el ámbito familiar. Y bueno, lo que resulta es que ambas partes aceptan ese convenio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya está muy normalizada esa manera incluso de, de, de que existía una simetría de poder y aún así la consientes, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, y aquí, no solamente Porque las, eso está muy desproporcionado, o sea, claro, o querer sea, todo ese tipo de exigencias y digo que las pida el hombre en este caso, ¿no? Y la otra pregunta obligada es, oye, ¿y tú harías lo mismo? ¿O qué va a pasar contigo? sí, no, o ¿No? sea, evidentemente el convenio no venía, bueno, hasta donde sé, no venía ninguna carga para él, o sea, toda la carga era hacia la mujer, ¿no? Sí, Y lo claro, que muy se veía desproporcionado. ahí, sí, totalmente desproporcionado y además, evidentemente, revelaba pues que el hombre ahí era el que proveía y estaba ejerciendo una violencia, pues hasta incluso económica, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque él era el que estaba dando el inmueble pero bajo sus condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la corte, bueno, no solamente las partes aceptan ese convenio, sino que también el juez lo acepta, bueno, lo aprueba y bueno, o sea, pasan los años, supongo, y posteriormente, también supongo la señora pues rehizo su vida y entonces esta persona demanda posteriormente en un juicio la acción reivindicatoria de ese inmueble, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, resulta que ahí, después de las fases procesales y las instancias, la corte decide atraerlo y bueno, obviamente haciendo un análisis con perspectiva de género, visibiliza todas estas desigualdades, todas estas desproporciones y evidentemente hace, pues sí, un análisis de ambos derechos, ¿no? Tanto tu derecho tu libre derecho de contratar o de autonomía, digamos, de la voluntad, ujú. contra el derecho de tu libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Ujú, sí. Porque, pues, digamos que este libre desarrollo de la personalidad, pues, es tu proyecto de vida Sí, claro, en cualquiera de sus rubros. exacto. Entonces, no puedes limitar a una persona o condicionar a una persona a que no pueda hacer su vida porque se eh, Sí, está, claro, y mucho menos de esa forma que no te relacionas con otros hombres o no sí, vas a hacer eso. Oye, espérame, o sea, pues ya mejor me encierro sí, y exacto. me muero aquí en las cuatro paredes. Vaya, Sí, prácticamente estoy en una cárcel también por todas tus exigencias. sí, sí, y la verdad es que ahí creo que, pues, digo, no solamente, a mí lo que me llama la atención de ese asunto, por ejemplo, es que no solamente las partes así lo aceptan, sino incluso el juez así lo aprueba, ¿no? Y ese fue el tema también de que el juez compartía la misma línea de pensamiento que este señor en este juicio. Así es, la verdad es que pues ahí pues se ve mucho esta falta de capacitación, digamos, incluso de los jueces, Sí, claro. es de conocer justamente qué es la perspectiva de género y qué es juzgar con perspectiva de género, ¿no? Creo yo que pues evidentemente se pudo haber ahorrado muchísimo tiempo esos juicios, ¿no? Sí, Si se claro, claro. hubiera analizado con esa perspectiva de género, ¿no? Ok, muy José, bien, a bueno, ver. y si me permites, obviamente ahorita tocando esta parte del tema de cómo se evitan estos sesgos, ya que lo comentaba ahorita José, y ahorita que nos ilustraste tú con unos ejemplos muy, muy claros de cómo es que interviene la impartición de justicia para juzgar con perspectiva de género, sí quisiera preguntarte, para ustedes como juzgadores, ¿cómo es que o cuál es la técnica que emplean para juzgar con perspectiva de género? Sí, fíjate, esa parte está muy interesante porque existen protocolos, o sea, la Corte ha establecido protocolos para analizar esos casos, ¿no? Y todo deriva, bueno, aquí nos vamos a ir, para no entrar en más detalle, pues en que es una obligación
constitucional y convencional, ¿no? O sea, no solamente viene en la Constitución esa obligación de todas las autoridades de juzgar con perspectiva de género o analizar los casos con perspectiva de género, sino incluso también está dentro de tratados internacionales, ¿no? Entonces, a partir de esa obligación, la Corte, después de un asunto que tuvo, determina cómo se debe de implementar ese protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y a grandes rasgos se tiene que analizar con base en muchas preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto en el que se va a resolver el asunto? ¿No? Y ahí se van a visibilizar, evidentemente, todas estas desigualdades, todos estos estereotipos, ¿no? Supongamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, que también es muy común, no sé, el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dio, cómo se dio, en qué contexto estaba? Y también eso va acompañado con la valoración de las pruebas, ¿no? Muchas veces no vemos que a lo mejor una prueba está desahogada, pero con base también a presiones psicológicas, ¿no? Y ahí caemos incluso caemos, perdón, en la revictimización, ¿no? O sea, a veces no solamente se desahoga una prueba, sino que vuelves a citar a la parte para que te vuelva a decir lo que ya te dijo, ¿no? Ujú. O vuelves a poner a la víctima en la misma situación para que esté recordando y volviendo a revivir ese sufrimiento o ese daño que le causó, ¿no? Determinada conducta. Entonces, bueno, digamos como el primer paso es ver cuál es el panorama, la valoración de las pruebas, que también se debe de hacer con base en este panorama, ¿no? La segunda es el derecho que se va a aplicar, ¿no? Ver qué norma se va a aplicar. El tercer, digamos, paso es la argumentación y ahí, pues, se va a hablar de por qué se va a aplicar ese derecho, ¿no? Ahí ya van las razones, por qué existe esa desigualdad, por qué originó esa asimetría de poder, y bueno, todo lo que va a justificar la aplicación de ese derecho, o incluso por qué no se va a aplicar ese derecho, ¿no? Y por último, pues es la reparación del daño, ¿no? La reparación del daño que muchas veces se va a, pues digamos que significa todas las medidas que se van a tomar para que esta persona pueda tener pues una vida digna, ¿no? O pueda dentro de sus posibilidades pues darle otra vez o garantizarle su derecho de justicia y su derecho de equidad. Sí, claro, y se entiende muy bien. Y bueno, la siguiente cuestión que habría que ver es que esta aplicación ahora del principio de equidad y de la perspectiva de género ha generado de repente una cierta idea en la gente de que ahora encuentra un desbalance, ¿no? A favor de la mujer. Sabemos obviamente que, bueno, siguen siendo sesgos los que se están planteando y que esto es lo que dificulta de repente que se pueda implementar o ocupar de manera efectiva este principio. Y bueno, aquí es donde queremos plantear la siguiente pregunta a usted, ¿no? ¿Cómo usted cree que esta percepción y por qué es crucial para entender que no se trata de un privilegio, sino que es respetar el principio de equidad? Claro, sí, de hecho, como bien le dices, o sea, es un mito que la perspectiva de género es para privilegiar a la mujer, ¿no? En realidad no es así. La perspectiva de género no solamente aplica a la mujer, digo, se da un poco más con la mujer porque pues es la que, digamos, históricamente ha sido más invisibilizada, la verdad, ¿no? Digo, Sí. apenas tiene muy poco que se han hecho, pues, normas y se han implementado ciertos parámetros para que se vea y se visibilice, ¿no? Incluso, por ejemplo, en estos casos que son muy comunes de pensión alimenticia o de, ¿cómo se llama?, de liquidación en la sociedad conyugal, pues incluso, digo, ya ahorita ya se reconoce incluso como, como un trabajo las personas, y las mujeres que se dedican al hogar, ¿no? Entonces,
Y eso pues tiene muy poco, la verdad, tiene un par de años. Quiere decir que efectivamente la mujer está un poco más relegada, ¿no? Pero eso no significa que la perspectiva de género solo se aplique a la mujer. Incluso vemos muchos asuntos en los que se ha aplicado también al hombre, también se ha aplicado a personas con alguna preferencia sexual, se han aplicado a niños, o sea, lo que comentaba otra vez y volvemos al mismo punto, ¿no? Se tiene que ver el contexto y cómo se está, eh, pues las barreras que están enfrentando las personas para acceder a la justicia, ¿no? Y justamente es eso, quitar esas barreras para que todos estén en la misma igualdad, ¿no? En la misma posibilidad de acceder a la justicia y en la misma posibilidad de tener las oportunidades que pues hay, ¿no? De las posibilidades, ¿qué áreas de oportunidad consideras tú que son viables para lograr, ahora sí que continuar con esta implementación de juzgar con perspectiva de género? Pues mire, yo creo que lo principal es la capacitación, ¿no? La capacitación a todos los operadores que impartimos o que estamos en la impartición de justicia, y pues esa capacitación de dar a conocer justamente cómo se hace, qué implica juzgar con perspectiva de género, ¿no? Es increíble que también a la fecha hay juzgadores bueno, no la aplican, ¿no? Cuando es evidente que no se aplicó en ciertos casos y que es muy evidente, digamos, ahí, pues esa desventaja que hay entre las partes, ¿no? Entonces yo creo que número uno, pues es la capacitación a todos estos operadores, ¿no? La segunda, yo creo que es la aplicación, que verdaderamente se dé esa aplicación de los protocolos, porque como ya lo mencioné, la Corte ha implementado protocolos, están en la página de la Corte, los ha publicado, pero no los conocemos, realmente no nos hemos como detenido a ver qué implica, ¿no? Y la tercera, yo creo que, pues es justo esto último que estoy diciendo, ¿no? Darle mayor publicidad a todas estas sentencias, ¿no? La verdad son sentencias muy interesantes, muy bonitas, donde la Corte ha hecho una interpretación muy amplia de todos estos derechos y creo que a veces no se le da tanta visibilidad. Yo creo que esas tres darían pauta a que pues se pueda tener una verdadera justicia. Sí, siempre que grabamos, licenciada, a alguna otra personalidad que invitamos, nos gusta también hacerle algún tipo de preguntas personales. No son Sí, como que muy personales así, sino estilo, ¿qué te motivó a estudiar la carrera de Derecho? O sea, palabras más o menos, ¿no? sí. Y, y bueno, a ver, comienzo. O sea, conociendo un poco más de usted, licenciada Cintia, cuéntenos qué la motivó a especializarse en la impartición de justicia. Tengo en la carrera judicial 15 años y de esos 15 años, más o menos 7 he estado como secretaria proyectista, ¿no? Y pues durante esa labor me he dado cuenta que la justicia realmente no llega de manera equitativa para todas las personas, ¿no? Y justamente para estas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que sobre todo eso es lo que me gusta como... pues la verdad sí me gusta como conocer ese tipo de juicios porque pues te dan muchísima sensibilidad sobre todo para poder juzgar Sí, con... claro, te humaniza más, ¿verdad? Con respecto Claro. a las personas. No Sí, solamente es leer expedientes, sino adentrarse más allá del expediente, sino a entender la verdadera circunstancia que está viviendo la claro. persona y ya poder tomar con base en todo la decisión para emitir la sentencia. Así es, totalmente de acuerdo. O sea, esto creo que conocer este tipo de juicios hace, pues sí, hace ver esta humanidad y esta sensibilidad que debe de tener uno para resolver los asuntos con el mayor interés, que justamente lo que decía hace un momento es materializar ese derecho de igualdad, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sabiendo también que lo demandante que es la impartición de justicia, dedicarse a la labor jurisdiccional, ¿cómo hace usted para equilibrar su trabajo con su vida personal? Pues mira, la verdad es que sí, este trabajo es muy demandante, pues prácticamente nos absorbe la mayor parte del tiempo, pero cuando tengo tiempo, pues trato
de justamente hacer otro tipo de cosas que me saque de la dinámica, ¿no? Hago ejercicio, programo mis tiempos, o bueno, trato de programar mis tiempos, y todo esto con el fin también de, pues, de ver mi propio bienestar, ¿no? Porque, pues, parece que no, pero eso también influye cuando trabajamos en este tipo de asuntos, ¿no? Tener, pues, justamente toda la atención, pero también a la vez estar, pues, bien emocionalmente y Sí, claro. físicamente y todo, ¿no? Entonces, la verdad, procuro hacer ejercicio, procuro establecer mis tiempos, ¿no? Y también algo muy importante, tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Porque también eso ayuda y simplifica mucho las cosas. Sí, claro. Y otra pregunta, licenciada, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de abogadas y de abogados que buscan contribuir a una justicia más equitativa e incluyente? Pues yo creo que sintetizando lo que hemos dicho, pues sería esto, ¿no? Eh, que seamos más humanos, más sensibles. Yo creo que mucho podemos hacer cada quien desde nuestra trinchera, ¿no? Yo desde este lado de el sistema judicial, los abogados que están saliendo y iniciando, pues desde también desde la formación que están teniendo afuera. Y justo eso, ¿no? Yo creo que empezar a visibilizar todas estas cuestiones de desigualdades y pues justo humanizarnos mucho más, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, eso sería todo ahorita de momento. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cintia. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora. Como bien lo definiste, el juzgar con su perspectiva de género nos ayuda a que logremos una justicia más real, justa y equitativa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, muchísimas gracias, licenciada, también por aceptar nuestra invitación. Y pues ya sabe que aquí en este podcast, canal o como queramos denominarle, siempre tiene las puertas abiertas para cualquier otro tema de interés como el que se acaba de hablar hoy. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y evidentemente abierta a cualquier otra invitación que posteriormente se pueda dar, ¿no? Sí, Perfecto, licenciada. pues bueno, eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Como le reiteramos nuestra ahora sí que gratificación a la licenciada Monse que nos acompañó hoy, se despide su servidor y amigo, licenciado Abelardo Parra Figueroa, y mi compañero José Álvarez Valverde. Nos Muchas vemos gracias. Saludos hasta y la hasta próxima. luego.